Bien, amigos, hoy domingo, horas extras, domingo 23 de octubre, Carlos Alonso y un servidor tenemos un programa un poquito diferente. Tenemos un invitado y casi un coproductor. Tenemos al amigo Víctor Grimaldi, que va a compartir el programa con nosotros hoy domingo y conversar sobre todas estas cosas que están ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, enrareciendo cada día más el ambiente. Nuestro invitado es hoy el hacendado mocano, don Cipriano Bencosme. Cipriano Bencosme es nieto de Cipriano Bencosme y es hijo de Donato Bencosme, quien es hijo de Cipriano. Nosotros queremos, antes que nada, saludar a Víctor, que va a compartir con nosotros estos espacios, y agradecerle al amigo Cipriano su presencia aquí, y sobre todo que nos trae el libro Los Bencosme, una estirpe real con dignidad, del autor Luis Bencosme Ángeles. También nos va a explicar algo sobre este autor que lleva el apellido de algunas de las personas que son hermanos de nuestro invitado, y hermanos y hermanas de nuestro invitado, Ángeles. Bien, agradecemos a Cipriano su presencia aquí. Víctor, queremos, como él nos va a narrar un hecho histórico importante, que tú nos ayudes a conversar con el señor Cipriano Bencosme y el origen de esa familia. Gracias. Primero, gracias por el libro, y cuéntanos quién es el autor que tiene ese apellido compuesto por Bencosme y Ángeles. Muy buenos días, doctor Jalito Jacín, caballero presente, extensivo a sus televidentes que están cautivos durante tantos años de esta revista. Déjeme decirle que el autor de este libro es un primo muy acucioso, tiene 3 profesiones, y durante 14 años estuve investigando el origen de los Bencosme en los cementerios, en actas de funciones, de iglesia, en el teatro civil, y creó una obra digna y muy meritoria. Eso en cuanto a Luis Bencosme. Bien. Ahora, yo en esta ocasión, que usted me da la oportunidad, quiero hablar de quien fue para mí el Nostradamus dominicano. Sí, antes de eso, me le voy a adelantar a Víctor, que como un investigador le va a preguntar a usted que si conoce el por qué el señor Luis Bencosme cataloga los Bencosme como una estirpe real. Adelante. Déjeme decirle que nosotros descendemos del rey Bencomo, quien estaba en las Islas Canarias, comandando las 17 islas, hasta que los españoles comenzaron a invadirlo, y en una ocasión llegó uno de los capitanes del reino de España y le dijo que querían que él se bautizara, que cogiera la religión cristiana y que se rindiera a los pies. Y él le contestó que un rey solamente se rinde a los pies de otro rey cuando es derrotado en una batalla. Ahí comienza la rebeldía de los Bencosme. De ahí pues dice la estirpe real, porque los que emigraron para acá eran descendientes de él. Esa es la razón. Bien. Cipriano, tenemos aquí un documento que fue escrito en los años 20 y quisiéramos, como usted nos va a hablar del Nostradamus dominicano, que usted nos diga el día y la hora, el día y el mes en que mataron a Cipriano Bencosme. Cipriano Bencosme lo matan un 19 de noviembre
De 1930. De 1930. 30. Y este papel, este documento que habla de Cipriano Bencosme, Es de 1912, excusa. perdón, ¿en qué año fue escrito? Ahí arriba lo dice. ¿En qué año? Revista Renacimiento 1912. Renacimiento en 1912. Sí. Se escribió esto de un hombre que fue muerto por Trujillo en 1930. Cipriano Bencosme. Como agricultor debería figurar en primera línea, porque este señor jamás ha seguido la rutina que implantaron nuestros abuelos y nuestros padres. Emplea el método científico sin haber tenido tiempo de leer obras de agricultura. Es un portento en adaptación y rápida comprensión, sacando seguidamente la utilidad de la primera advertencia que se les haga en cuanto a agricultura. Él es quien tiene más tareas de tierra cultivadas en espinadas lomas. Es quien en época de escasez surte a Santiago y a nuestra plaza de frutos menores. Su finca detalla víveres diariamente por un valor más grande que el mejor establecimiento de cualquier ciudad. La política, siempre funesta, se interpuso en el progreso de este sobresaliente agricultor, pero no puede dudarse de su pronta reacción. Tal es tu talento, su energía y recursos imaginativos. Actualmente produce 600 quintales de cacao y 800 fanegas de café. La cantidad de trabajo de este hombre revela virtud, presencia y ánimo. Esto fue escrito en 1912 y Trujillo lo mata en 1930. Por cierto, una fecha que él nos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando de 20 años, 18 años, entre el 12 y el 30. Queremos que él nos diga, para comenzar, a qué edad él murió y a qué edad, como dice este trabajo, comienza a incursionar en política. ¿Cómo no? Mire, el general Cipriano Bencosme comienza en política cuando, a raíz de la muerte de Moncáceres, que fue un 19 de noviembre de 1911. También el 19 de noviembre. Sí. Sucede que el jefe del cuerpo ayudante era Eladio Victoria y se quiere quedar con el poder de manera de facto. Cipriano, que era una persona muy legalista, consideró que era inadecuado y inicia una revolución contra el gobierno. Él busca la ayuda de muchos generales, algunos como Desiderio Arias y otros más lo ayudaron, otros no. Cuando Cipriano estaba en el 1912 en su finca con sus peonadas, que estaban todos armados, ya la revolución estaba un poco languideciendo, porque siempre el ejército y el presidente de la República tiene la potestad de ingresar nuevos afiliados militares. A Cipriano le mataban, a la revolución le mataban 100 y eran 100 menos, pero el ejército nombraba 1000. Ella estaba bastante difícil, pero estaba prácticamente la revolución perdida. Cuando él está en su finca de El Mogote, el Huícharo, llega un emisario con una bandera blanca y su secretario, que era Armando Almanza, nieto, el abuelo del actual Armando Almanza, que está en el periódico de Información, era su secretario particular, y le dice: Cipriano, viene un emisario con una bandera blanca. Cipriano le dice: interróguelo, y si es un espía, fusílelo. Cuando viene con una carta que le dice: General Cipriano Bencosme, la revolución ha triunfado en Montecristi, Dajabón, varios pueblos aledaños, y solamente falta que usted tome a Moca, Salcedo y La Vega. La tropa, que estaba un poco desanimada, se llenaron de valor, de ánimo, de entusiasmo, y a las 5 de la tarde fueron para Moca. Tomaron la fortaleza, soltaron a los presos y lo armaron con las armas. De ahí se fueron a Salcedo y a La Vega. Y la revolución triunfó en 1912. Luego se supo que esta carta que enviaron a Cipriano Bencosme, un tal general Peguero, era un ardid de Bencosme, de Cipriano. Él mismo se la mandó para darle ánimo a la tropa, porque él era un estratega militar. Cipriano, a raíz de esa revolución, en 1912,
su casa del campo, porque los hacendados mocanos, que tienen un poderío económico, tienen su casa en la ciudad de Moca y otra en su finca, para que los hijos puedan estudiar. La casa de campo fue incendiada. Por eso Luis Ovalle compuso un merengue, Cipriano Bencombe, que dice, ahora que voy a pelear, que me quemaron mi casa y me cagotaron. Y su hijo, Donato, mi padre, estaba allá, se fue con ella, cuando vio que mataron a todos, la niñera te lo llevó por el monte y a los 2 años que se regresa con él, allá. Entonces Cipriano, lógicamente, pierde su casa, su finca, pero sale, lo nombran gobernador civil y militar de la provincia de Espaillat, triunfante. Cipriano se mantiene en su finca de manera triunfante hasta que vienen los norteamericanos e invaden nuestro país. Cuando esto sucede, Cipriano se puso en contacto con varios generales para enfrentar militarmente a los norteamericanos. Muchos de los generales, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero se supo del complot y ahí lo apresaron. Cuando lo apresaron, fue reducido a prisión y desarmaron a todos sus militares que él tenía en su finca, que eran 500, y fue humillado. Y déjeme decirle que ya he hablado mucho de Cipriano Bencosme, pero se han ignorado a su esposa. Se fue una gran mujer, se llamaba Juana Bencosme Camacho. Cuando Cipriano estaba preso, cuando llegaron los norteamericanos que tenían los juegos pesados, todo el mundo se metió en miedo. La finca la abandonaron, nadie quería trabajar con los Bencosme, porque era contra un imperio, los Estados Unidos. Y ella, cuando iba a comenzar a hacer café, se fue con su sirvienta, que llamaba el Indio Santiago, con un machete, ella sola, a llevar una finca de 40,000 tareas. Y todo el mundo se quedaba mirándola, así, espantado, y se le fueron sumando familiares, amigos, hasta que llegaron a 812 personas que hacían como juntas gratis y limpiaron la finca y se pudo coger esa cosecha durante 2 años. Cuando Cipriano, por mediaciones de muchos políticos, consiguieron que lo soltaran los norteamericanos, Cipriano encontró una finca floreciente, con dinero, todo perfecto. Esta fue mi abuela. Ahora, ¿qué pasa con Cipriano Bencosme? Cipriano Bencosme era horacista porque era de Moca y muy amigo de Horacio Vázquez. En Moca, como le dije en la anterior entrevista, todos eran horacistas, todos. Pero a la hora de demostrar el horacista, no todos fueron leales. El único que se enfrenta contra Trujillo de forma vertical y frente a frente es Cipriano Bencosme. Trujillo tenía sus maldades, sus luces y sus sombras, porque no podemos decir que todo era malo, pero era un hombre valiente. Y manda, el día 23 de febrero de 1930, dan un golpe de Estado a Horacio Vázquez, que ya Cipriano en lontananza lo estaba mirando. Porque déjeme decirle, doctor Racín, nosotros los campesinos conocemos al cojo sentado y al bico con espejuelo. Y ya sabíamos ya por dónde venía Trujillo. Y él te lo había advertido a Horacio en varias ocasiones. Su hijo, Sergio Bencosme, era ministro de guerra en ese momento. Y cuando se dio el golpe de Estado y ya lo vio eminente, Cipriano mandó a buscar a Horacio, mandó a buscar a Cipriano. Cipriano, lo que me decía es cierto. ¿Qué podemos hacer? La única solución es matarlo. Y doña Trina de Moya, que lo quería a Trujillo como un hijo, imposible matar a Rafaelito. Imposible, eso no es verdad, es un cuento de Cipriano. Cipriano le dio de espalda y dijo, me voy, pero ustedes van a pagar las consecuencias. A los 3 días le dio el golpe de Estado. Cuando da el golpe de Estado, tu hijo Sergio, que es ministro de guerra, se va para el exilio. Y allá en el exilio, en ese libro que le mandó el doctor Luis Bencosme, está la carta que le mandó Sergio Bencosme al secretario de Estado de Estados Unidos. Ahí comienza él a predecir cosas. Entonces, déjeme decirle, hay que matarlo. Cipriano, después del 23 de febrero, él escribe una carta pública en la información, que estoy tratando de localizar en los archivos, donde dice quién era Trujillo y lo que iba a pasar a los que se sumaran a Trujillo. Porque déjeme decirle, doctor, Cipriano, Rafael Estrella Ureña, que fue quien inventó la revolución detrás de Trujillo, fue quien dio la cara, era racista. Y Trujillo, que era un hombre muy inteligente, lo mandó a don Cipriano porque el único que se opuso fue Cipriano, con las armas. Un hombre que tiene en su finca 500 hombres armados con Mauser.
y que tiene este hijo, el padre del secretario de las Fuerzas Armadas, y que tiene mucha influencia económica. Y le manda a decir a Cipriano que es un favor que están haciendo a Horacio, porque Horacio tampoco ya con una edad avanzada, casi 80 años, y que tenía que retirarse a su casa tranquilo, pasar sus años de vida tranquilo. Y Cipriano le dice a Rafael Tellereña, y le pone una mano en el hombro, le dice: Rafaelito, ¿y tú crees en Trujillo? Pues tú no sabes que Trujillo traicionó a quien lo llevó donde está. ¿Qué será a mí que lo he adversado desde un principio? Y tú vas a morir. Oye, ¿dónde? O en el exilio o en la miseria. Pero tal vez yo no te pueda poner el hombro en la mano porque estaré muerto. Porque mientras yo esté vivo, va a haber una luz encendida en contra de Trujillo. Que aparte de que tienen ambiciones desmedidas, no solamente en apetitos económicos, sexuales, sino de todas formas. Tienen varias cosas muy malas. Y Rafael Tellereña fue a Trujillo y dice: mire, jefe, Cipriano no entra en nada. ¿Qué le dice Trujillo? Tú no supiste hablar. Ve donde Cipriano, de nuevo, y dile que yo quiero hablar con él, frente a frente, y que voy a ir con una reducida escolta de 12 militares. Cipriano dijo: sí, que venga. Cuando venía Trujillo, el hermano de Cipriano, se llama Nemencio Bencom, era general, él era un hombre muy belicoso, y tenía el fusil, lo tenía encañonado, y le dijo a Cipriano: Cipriano, muerto el perro se acabó la rabia, lo tengo en mi mira telescópica, lo voy a matar. Cipriano le bajó el rifle. Dice: no, nosotros no somos traidores como él. Yo le he permitido venir aquí porque viene de frente y hombre de valor, y su vida hay que respetarla hasta que salga de aquí. Entonces Trujillo llegó, habló con Cipriano, ellos se conocían porque eran todos racistas. Y le explicó a Cipriano que él estaba totalmente equivocado, que él lo que le traía un favor a Horacio, y que a su hijo Sergio que regresara de los Estados Unidos, que iba a estar al mismo cargo, como ministro de guerra. Y todo bien, y a Cipriano lo que quisiera. Cipriano lo dejó hablar, porque nosotros los del campo tenemos la costumbre de no interrumpir a los que no hablamos. Claro que hable. Cuando termina de hablar Trujillo, Cipriano dice: ¿usted terminó? Dice: sí. Dice: pues mire, lárguese inmediatamente de mi finca antes que yo lo mate, porque usted es un traidor y además un ladrón. Y le dijo de todo. Pues yo se fue. Regresó con el ejército. Tuvo 3 meses él personalmente persiguiendo a Cipriano y no pudo conseguirlo. ¿Por qué? Simplemente que Cipriano estaba en su finca, era un guerrillero, un hombre de armas, y sabía cómo evadir. Luego mandó a otros generales atrás de Cipriano, y para no cantarle la historia, duraron 7 meses atrás de Cipriano. A la guardia le decían: Cipriano está por ahí, y cogía por allá, porque le mataba 10 y 15 guardias diarios. ¿Cómo logran vencer a Cipriano? Déjeme decirle cómo. Trujillo consiguió con el presidente Machado de Cuba que le prestara un avión para bombardear la finca de Cipriano, y uno con los norteamericanos. Y con estos 2 aviones bombardearon todas las fincas de Cipriano. Cipriano, sus tropas casi la mataron todas. Tuvo que emigrar para Jamao, y allá es que lo matan. Cuando lo matan allá, lo entierran, y a los 2 días nadie creía que ese rebelde general dominicano lo había matado. Nadie lo creía. Trujillo mandó a desenterrarlo, desentiérrenlo. Y con una parihuela lo llevaron allá a Moca y lo guindaron con una soga en la gobernación. 2 días. Más los 2 días que tenía muerto, tenía 4 días el cadáver putrefacto de Cipriano. Para que la gente viera qué le iba a pasar a los que tuvieran puesto a Trujillo. Ese es el final de Cipriano. Ahora déjeme decirle una anécdota de Cipriano. Cipriano, como usted sabe, fue un hombre que de origen árabe, españolizado, de las Islas Canarias. Tenía varias sucursales, tenía 10 mujeres, aparte de su esposa. Y una de sus hijas, que era una de las más bonitas, se llama Matilde, se encontró un enamorado que era Jacobito Lara. Y fue a pedir la mano de Cipriano a la casa. Cipriano le dice: óigame, señor Lara, yo no tengo muy buenas referencias suyas, porque me dice que a usted le gusta mucho la bebida alcohólica
y también el juego. Y además de eso es mujeriego. Y Jacobito, y bueno, don Cipriano, pero de mujeres no hablemos porque todo el mundo sabe que tiene 10 mujeres. Sí. Cipriano dicen que se paró como un resorte y un brinco. Hizo así como para agarrar el pañuelo. Y dice, mire, a quien estamos juzgando a usted, no a mí. El que ha venido a mi casa a pedir la mano de mis hijas es usted, no yo la suya. Usted es un freco, mozalbete, atrevido. Y Jacobito salió huyendo y se fue. Se fue ¿En corriendo. qué año nació Cipriano Bencosme? Cipriano nació en el año 1968. 1900, 68. 1800. 1868. 70, No, 1868. Según acta. perdón, 68, 1868. 68. Ah, ese- 68, según 68. según acta de nacimiento. Eso que- fue después de la restauración de la República. Exacto. O Déjeme sea decir- que tenía 62 años Sí, sí. Cuando lo murió. matan. Sí, sí. Eso se acaba de descubrir ahora, porque pensábamos que él era más viejo. Pero el doctor Luis Bencosme consiguió el acta de nacimiento de Cipriano Bencosme, ahora recientemente Oh. está en el libro. Ahora me hay que terminar la historia. Entonces Jacobito se fue huyendo, corriendo. Jacobo de Lara, usted se Sí, refiere. Jacobito, no, Jacobito, yo Jacobo. El hijo de Jacobo. Sí. Y se fue corriendo. Bueno, cuando Cipriano en el 24 lo nombran diputado, tenía que venir a la capital 2 días o 3. Y él aprovechó una de esas ausencias de Cipriano y se llevó a la hija. Se la llevó, no se casó con ella, se la llevó y la embarazó. Cuando Cipriano dijo, se enteró de eso, dijo, donde quiera que lo encuentre lo mato, donde quiera. Y se dijeron a Jacobito, ten cuidado con Cipriano, que te está buscando. Bueno, fue pasando el tiempo, ya tenía 5 meses de embarazo, la hija. Y le dijeron, Cipriano, pero tú no puedes matar a tu nieto, pues si mata a Jacobito es el padre de tu nieto, tú no puedes hacer eso. Y lo convencieron, ya se calmaron las cosas. Pero fíjese lo que es la vida, doctor. Cuando a Cipriano lo tienen guindado en la gobernación de Moca, ya un cadáver putrefacto, y todos los mocanos aterrorizados, Jacobito de Lara, junto con Juan Contín y 2 personas más, fueron a pedirle al gobierno que le entreguen el cadáver de Cipriano para darle cristales sobre sepultura. Mire, yo lo voy a interrumpir porque acuérdese que tenemos una audiencia que viven pensando preguntas y nosotros no queremos producirle ansiedad interrumpiéndolo. Usted es nieto de Cipriano Sí, y señor. se llama igual que él. Sí, Es hijo de Donato, de uno de sus muchos hijos. el más pequeño. Ok, usted mencionó a Jacobo y a Jacobito de Lara, que fueron Jacobito fue a pedir la mano de una hija De de Cipriano. Cipriano. Primera pregunta, ¿quiénes son Jacobo y Jacobito de Lara? Bueno, el Jacobito que sale en la historia que hay que matar a Lili es el papá ¿Es el papá o el hijo? De Jacobito. Sí, participó en el atentado del 26 de julio de 1899, Sí, Jacobito claro. de Lara. Pero quería ¿Contra preguntar, quién? Contra Lili. Contra Ulises Contra Leroux, Lili. el presidente Bien. de la República. Ah, él fue de los que... pero Jacobo, el papá, Jacobito, el hijo. El hijo de Jacobo de Lara, Jacobito fue de- que participó. Pero yo quiero preguntarle lo siguiente. El 26 de julio de 1899, su abuelo, Cipriano Bencosme, personaje de la Sí. historia de principios del siglo XX de la República Dominicana, porque es una figura víctima de las primeras víctimas de la dictadura de Trujillo. Fue asesinado el 19 de noviembre de 1930. Ya tenía en ese momento, el 26 de julio de 1899, cuando se produjo el atentado en Moca, 31 años. Él participó en ese movimiento contra el dictador Lilis. No, no. ¿Dónde estaba Que yo Cipriano? sepa, no participó. No, pero usted ha hablado mucho de horacistas. Sí. Y cuando se habla de horacistas, estamos hablando de un presidente de la República que tuvo el país en el siglo XX en varias ocasiones, fue presidente. Claro. Pero sobre todo fue presidente, doctor Jacín, que usted ha hablado mucho en estos días en su programa, en esa etapa, después de la salida de las tropas de ocupación de los Estados Unidos, Sí. que estuvieron en el país. Del 22 al 24 he hablado mucho. Sí. Sí, sí, porque ellos parece que prepararon su salida.
En el 22 instauraron un gobierno provisional. Vamos a hablar de eso. Ok, más adelante. Ahora vamos a hablar de eso. De esos dos Entonces años. Jacobo es una cosa y Jacobito es su Son hijo. otros, sí, pero yo lo que quiero es entonces relacionar, porque usted ha mencionado el horacismo, eso tiene que ver con Horacio Vázquez. Su abuelo, Cipriano Bencosme, era seguidor de Horacio Vázquez. Claro. Y Pero amigo íntimo. seguía también a Moncáceres o no, Ramón Cáceres. No, con Moncáceres hubo sus diferencias. Porque Moncáceres y Horacio Vázquez eran primos hermanos. Pero ellos tuvieron sus diferencias. Moncáceres y Entonces, Horacio. eso es importante porque Sí. lo está diciendo Déjeme decirle. el heredero familiar de una estirpe de Moca que tiene una tradición, es importante, sí. no, pero eso porque tiene que ver con el 22, Pérez, y ahí vamos a llegar. Bueno, vamos ahorita a hablar del 22. No, es que eso tiene que ver con eso. Sí, porque Pérez, perdón, ¿para qué? Es que él habló de las diferencias entre Horacio y Mon. Vázquez y Ramón Y los dos Cáceres. participan en la muerte de Lili. En la acción participó Moncáceres, pero Horacio estaba esperando en un lugar a caballo para actuar. No estaba directamente ahí, en ese momento. Bien. En el Yo sitio quiero de la preguntar, acción. perdón, déjame hacer una pregunta. ¿Qué edad tenía tu padre cuando mataron, cuando mataron a Cipriano Bencosme? Bueno, mi padre nació en 1908, Cipriano muere en el 30, 22 años. Una Estaba pregunta. fuera. Esto que tú nos narras, mucho es producto de lo que te contó tu papá. Sí. Puedo decir sobre la diferencia de Moncáceres y Horacio Vázquez. Lo mencionó de nuevo, vamos ahí. Esos son los problemas de los partidos y de las organizaciones políticas cuando se dividen. El doctor Marinho Vinicio Castillo es cacerista. ¿Es? Cacerista, sigue Sí. Ramón Cáceres. Sí. Y históricamente las familias dominicanas de Moca y de otros lugares del país se dividieron en un momento en que Horacio Vázquez y Ramón Cáceres se alejaron. Porque hubo Y eran familia, ¿eh? primo hermanos. Criados juntos. Ramón Cáceres Vázquez y Horacio Vázquez eran primo hermanos. ¿Qué pasó? Eso tiene que ver con el 22, doctor. Bien. Porque el país se dividió, vino la guerra civil del 1912, usted mencionó a Alfredo Victoria al principio, que era el jefe del ejército, y el presidente de la República en el 1912, que fue un año de guerras civiles, donde participa Trujillo, que no era militar ni nada por el estilo en ese momento. Trujillo era un jornalero, un echadías y un guardia campestre después, Sí. después de eso. Trujillo era un politiquero más de tanta gente que sigue a un líder político. El líder político más importante en este país en ese momento, en el 1912, porque ya estaba muerto Montt, ¿Era quién? Horacio Horacio Vázquez. Vázquez. Por eso después fue presidente, pero es importante que el país se desorganizó, mire doctor, y vamos a volver a esas diferencias, a las implicaciones que tuvieron. El gobierno de los Quiquices, que era el de Eladio Victoria y de Alfredo Victoria, que era un militar muy disciplinado, pero que cometió atrocidades contra quienes asesinaron al presidente Ramón Cáceres. Entre ellos, con esa frase que se dice, bien muerto pero mal matado, Mal matado. que se aplica a Luis Victoria. Tejera A Luis Tejera. Bonetti. Ajá. ¿Cómo se llamaba el presidente del 1922 al 1924? O. Del 1900 22 al 1924. o el Vicini Burgo. ¿Y Bonetti Burgos? Sí, exacto. Esas familias están relacionadas.
Lo que pasa es que todavía los Bonetti no eran ricos en ese momento. Sí. Los Vicini sí ya. Sí. Entonces, en el complot contra Ramón Cáceres participaron empleados de los Vicini. Pero eso está documentado. Esto cuando lo matan a él a Avenida Independencia. O frente a la propiedad de los Vicini. Sí. Algunos de esa gente eran empleados de los Vicini. Porque Todavía hoy eso es propiedad de los todavía Vicini. es de ellos. Lo que pasa es que Mon Cáceres tocó muchos intereses para poder reorganizar las finanzas del país y pagar la deuda externa y sanear la economía, lo que hizo de una manera brillante. Tenía un buen ministro o secretario de Finanzas que era Federico Velázquez. Tuvo que quitarle el control de las enramadas de aduana a una serie de familias, entre ellos a los Vicini, a los Palamara. Digo, a los Palamara no, perdón, Palamara no. A los Bancalari, que tenían las de Samaná, y otras cosas más. Una serie de leyes que promulgó que afectaron muchos intereses. Entonces, lo que se ha escrito, y hay documentos, lo que pasa es que esas cosas se han medio ocultado. Que Bien. ahí estuviera, el país se desorganizó. Vino en el 13, no, a finales del 12 en diciembre, un arzobispo, el arzobispo Noel, presidente de la República. Pero en abril del año siguiente, del 1913, perdón, tuvo que renunciar. Viene el gobierno de Bordas Valdés y nada más dura hasta agosto del 2014. ¿Y usted sabe quién es presidente? Un nieto o un hijo de Buenaventura Báez, el doctor Ramón Báez. Por eso Ramón una calle Báez. de Santo Domingo la que llega, pero de las familias tradicionales. Después se hacen unas elecciones, gana Juan Isidro Jiménez, pero se divide también el jimenismo, ¿cómo se llama? Este dirigente político que fue guerrillero en la línea noroeste, Desiderio Arias, Desiderio. se revela, crea un problema político y finalmente los Estados Unidos inician la ocupación realmente de verdad en mayo del 1916. El Congreso realiza una maniobra y escoge como presidente de la República al viudo. Ya estaba casado, pero había sido viudo de Salomé Ureña. Sí. Por eso Salomé Ureña, la poetisa nacional, Es de Enrique. cuya fecha ha sido conmemorada en estos días con el Día del Poeta, ¿verdad? Se llamaba Salomé Ureña de Enríquez. Bien. ¿Quién era? Francisco Enríquez y Carvajal, el esposo. Y usted en estos días habló del PRD, yo lo escuché, etc. Juan Bosch siempre dijo que el verdadero autor de la idea del PRD y fundador del PRD fue Enrique Cotuanamá Enríquez Lauranzón, hijo de Francisco Enrique Carvajal cuando se casó en Cuba con una cubana Lauranzón. Pero no de Salomé Ureña. Entonces, los vínculos por ejemplo, de Juan Bosch con los cubanos en la época de la democracia era porque el presidente Pío Socarrás, que fue presidente de Cuba de 1948 a 1952, estaba casado con una Lauranzón y el caso de Enrique Cotuanamá Enríquez. Quisiera ahora insertar a Cipriano Bencosme, que naturalmente nació en el 12, ¿verdad? No en el 68. Es decir, apenas la restauración tenía 3 años. Cuando Lilis era un niño, no participó en el acto de... Ahora, yo quiero preguntar, Horacio Vázquez y Mon Cáceres participaron, y también Jacobito de Lara, participaron en la muerte de Lilis, esos tres, o Claro, dos de en ellos. el complot, Sí, todo, sí, pero... Y en la acción participó Jacobito y participó Ramón Cáceres también. En la acción
del 26 de julio. Y esto fue en Moca, la muerte de En Lili. Moca. Y la de Ramón Cáceres, años después, En fue aquí en Santo Santo Domingo, en la avenida, en lo que hoy es la Avenida Independencia. Correcto. Muy bien. Entonces, quiero preguntarte algo. En el proceso, ¿cuándo entra Cipriano a la actividad política sin dejar la agricultura y sin dejar su finca? Déjeme decirle, doctor, ahorita se me comentó, y yo dije de la diferencia que había entre Horacio Vázquez y Mon Cáceres, que era el primo hermano. En Moca todos somos amigos o familia, pero Mon Cáceres, cuando llegó al presidente, debido a la diferencia que tenía con su primo hermano Horacio, metió preso a Cipriano Bencosme y a su hermano Nemesio Bencosme. ¿Quién lo metió? Mon Cáceres, a Cipriano Bencosme y a su hermano general Nemesio Bencosme, a los dos metió presos. Y uno lo mandó para San Pedro de Macorís y uno para Santiago. Una carta que le manda a su esposa, Sisa. Dice, he tenido que... A ver, un momento. Antes de las diferencias con Trujillo, ya Cipriano tenía problemas con Mon Cáceres. Bueno, no era con Mon, sino que Mon tuvo problemas con Horacio. Y como Cipriano era un seguidor de Horacio, Sí. cuando Ya. pasa lo que pasó, Mon Cáceres mete preso a Cipriano y a su hermano. Ya. Y le Pero mandan fueron una diferencias carta. políticas. Perdón. Las diferencias de Mon Sí. Cáceres y de Horacio Vázquez fueron políticas. Sí, sí. Cuando matan a Mon Cáceres, Horacio Vázquez estaba fuera del país. Sí, siga. Pero perdón, déjeme decirle algo. Y hay un libro que escribió Manuel Troncoso, que donde está la carta, una copia, porque los Cáceres y los Troncoso están ligados familiarmente, que le manda Mon Cáceres a su esposa diciendo, lamentablemente he tenido que apresar a los hermanos Bencosme y mandarle uno a San Pedro y uno a Santiago, porque juntos son dinamitas y me tumban el gobierno. Ellos tuvieron esa diferencia, pero lo mataron a Mon. Cipriano se puso en contra de Lacio Vitoria y ahí comienza su... Yo quería decirle, doctor, sobre Cipriano, su inicio, si usted no ha oído hablar de que se faja de guayar la yuca. Oiga, cuando Cipriano tenía 18 años, se enamoró de su prima hermana, que era una muchacha con un poderío económico bastante grande, y antes entró en la aldea. Y el valor de los hombres, habían pocos bachilleres, vamos a decir, se medía por la fortaleza que tuviera en sus brazos y en sus manos. Si usted tenía una hija casadera, que casi siempre eran 16, 17 años, no había televisión, no había radio, no había teatro, no había nada, las hormonas florecían y se querían casar. Entonces iba a donde el papá, y la muchacha le agradaba al joven, le decía, papá, mire, Julito Jacín está enamorado de mí, yo quiero que usted lo someta a la prueba. Ah, pues, ¿te gusta? Sí, sí. Pues le guardaban 2 sacos de yuca, de 50 kilos cada uno, con un guayo grande, para que lo guayara, y con un reloj de arena, 1 hora. Si usted guayaba esos 2 sacos de yuca de 50 kilos cada uno en 1 hora, usted demostraba que tenía destreza en la muñeca. Y ahí es que viene el cuento de guayar la yuca. Claro, que tiene destreza en la muñeca para mantener a esa mujer y a los hijos que tuviera ella. Que no era un ñeco que se estaba casando. Cipriano, cuando fue allá, donde la casa de su esposa, de su novia, pusieron el reloj y le guayó la yuca en 34 minutos. Y dijo su virtual suegro, Juanita, Cipriano un terremoto de hombre, este es el que te conviene a ti. Yo le voy a regalar 200 hectáreas de tierra, a ti de 12 y a él 200 más, para que inicien su vida matrimonial. Cipriano la sembró de Pachulí. De Pachulí la vendía en la casa Betibel en Francia, y con esa idea de Cipriano, de sembrar Pachulí, comenzó a tener monedas duras, fuertes, y a comprar tierra. Y a los 20 años él tenía 40.000 hectáreas de tierra. Fue un excelente agricultor. Y sobre todo, que siempre estaba tratando del modernismo, no se lleva las tradiciones. Yo quiero que tú me hagas el favor de, así como él habló de Trujillo tan temprano, Sí. ¿qué otras predicciones tú consideras que lo catalogan como un gran Nostradamus? Nos ¿verdad? tratamos dominicanos. Bueno, mire, Cipriano decía que la mejor inversión era la tierra. ¿Era? La tierra. Porque los edificios se caían con un terremoto o un ciclón
Los negocios podían quebrar por una circunstancia u otra, pero la tierra siempre quedaba. Y que todos los días nacían más personas, pero la tierra es la misma. Y que todos los días la tierra cogía más valor. Esas eran predicciones que él decía. Y además Cipriano predijo lo de Trujillo. Eso fue, mire, a Cipriano le han arrebatado, no solamente lo han lanzado al zapacón del olvido, sino hasta el título del enemigo número 1 de Trujillo. Lo tiene otra persona de Moca, que duró 14 años más, aliado a Trujillo, y cuando Trujillo quiso quitarle su finca, fue que se fue para el exilio. ¿Y por qué lo mata tan temprano Trujillo? ¿A Cipriano? Sí. Bueno, porque fue el único. Una pregunta. ¿Le guardó el encuentro de la finca cuando él le dice váyase de mi finca? Sí, exacto. ¿Le guardó eso? No, claro. Es que la única persona que se enfrenta a Trujillo con las armas es Cipriano. Desiderio Arias, ese hombre famoso, de valor, pasa toda la gobernación de Montecristi y la senaduría, se lo sabe así como historiador. Y todos ellos en Moca, aceptaron cargos. Y todos murieron, como dijo Cipriano, en la miseria o en el exilio. Así murieron todos. Y él dijo, yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Quiere decir que su padre convivió casi 20 años con Cipriano, con su abuelo. No, los 22 años. ¿Cuánto? 22 años. 22. Sí. Pero, ¿Vivían juntos o vivían separados? No, juntos. Déjame explicarle algo. Cipriano era un hombre de la vanguardia. Cipriano, todos los que podían mandarlo afuera a estudiar, iban allá. El nieto de Cipriano, primer nieto, primogénito, el doctor Sergio Bencosme Ruiz, a los 5 años fue a un internado a Bélgica. Y cuando viene, cuando tiene 15 años, porque mataron a su papá, a Sergio Bencosme. Fue el primer exiliado que mata a Trujillo en el exterior. Usted lo sabe muy bien como historiador. En Nueva York. Bueno. Lo manda a matar, Trujillo. Dicen que fueron la familia Rubirosa. A Sergio, ¿eh? Sí. A Sergio Bencosme lo mató un Rubirosa. Sí, exactamente. Perdóneme decirle. Pero Sergio Bencosme. Pero no Porfirio, creo, pero No. otro. Dicen la historia que lo confundieron con Ángel Morales. Pero yo no creo eso, porque políticamente Sergio Bencosme tenía más prestancia. Primero, era hijo del general rebelde de Cipriano Bencosme. Segundo, era jefe del ministro de guerra. Y Trujillo mandó matar. Porque él iba complotando ya contra Trujillo. Hay una carta ahí en ese libro, doctor, que le manda mi primo Luis Bencosme, donde está la carta íntegra que Sergio le manda al secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Y ese libro está circulando? Mire, déjeme explicarle. El libro se puso en circulación en el Teatro Don Bosco en Moca. Y están haciendo las gestiones, porque todo en la vida da trabajo, doctor. Las cosas no caen del cielo. El doctor Luis Bencosme está tratando con la vida cuesta de ponerlo en circulación en Amazon, pero todavía no han podido cuajar, porque así es la vida. Ahora déjeme decirle algo, doctor, que yo me siento como descendiente de Cipriano y de mi padre Donato, que hemos sido postergados. Mire, aquí no hay una familia, aquí en este país, que haya aportado 8 de sus mejores hombres con su sangre a abonar los surcos de libertad del pueblo dominicano. Ok, mire. Perdóname. Perdón, lo voy a interrumpir por la fuerza. Mire, en el otro programa que usted estuvo presentando, hablando del libro, y hoy, yo percibo algo que quisiera que usted motive. Me da la impresión de que si usted se explayara con todo lo que lleva adentro, usted diría que este país ha sido mal agradecido con los Bencosme. ¿Es así? Sí, señor. ¿Eh? Mal agradecido. Sí, ¿Por qué? ¿Qué cosa ellos hicieron? Porque acuérdese de algo, todas sus acciones fueron prácticamente clandestinas. Los Bencosme nunca tuvieron un cargo público, nunca buscaron una candidatura. Entonces, cuéntenos por qué ese dolor de que el país no ha reconocido lo que se llama la resistencia. ¿Usted sabe a quién me recuerdan los Bencosme? Yo no sé si Víctor Grimaldi recuerda que cuando mataron a Trujillo y surge un nombre, tuvimos que preguntar, ¿y este quién es? Porque esa persona representó, dizque, una oposición que fue a Viriato Fiallo. ¿Usted se acuerda?
Pero vivió siempre aquí. Siempre aquí con un maletincito haciendo. Y Cipriano tuvo en su finca, pero fíjese como usted dice, Trujillo le pidió hablar con él. Es decir, él tenía actividad política, Claro que pero no pública. Y quizás, por ejemplo, Horacio, el Velázquez, Federico, esa gente sí hacían vida pública, y el caso de los Lara, ¿verdad? Claro. Porque ese que fue a pedir la mano fue el mismo que participó en la muerte de Lili. No. No fue. Ese era hijo. El hijo. Mire, doctor, ¿qué pasa? Con los Jacobo de Lara pasa lo mismo con los Ciprianos, que vemos varios Ciprianos en Cosme. Y así, Jacobo Lara, Jacobito Lara, hay varios. Pero ese era hijo de él. Ahora, doctor, déjeme decirle algo. Si acaso yo siento un resentimiento del pueblo dominicano, es porque Moca, que vio crecer y forjarse a Cipriano y a Donato, pero sobre todo cuando Cipriano enfrenta a Trujillo, es el único. Y todos los mocanos que éramos racistas se convirtieron de la noche a la mañana en complacientes con Trujillo. No voy a decir la palabra traidor, porque esta no es mi misión decirla. Y entonces, los hijos de sus hijos todavía siguen con ese resentimiento. Ahora tenemos a Cipriano Bencón, le pusieron en una calle. Hace como 40 años lo quitaron. ¿Por qué la quitaron? Bueno, en Moca todavía Trujillo sigue mandando, para que usted lo sepa. Y Cuando él lo desentierra y lo exhibe, es para que vean lo que se le hace a los enemigos de Trujillo. Exacto. ¿Y cuántos días lo tuvo exhibiendo? 2 días tuvo. 2 días. Hasta que Jacobito, lleno de valor, con Armando Almanza y Juan Contín y un apellido Juiz, fueron a pedir el cadáver. Bien, hay un hecho que quiero preguntarle. Un amigo querido de nombre Benjamín Ramos me invita un día a Moca y me muestra una propiedad que tiene cerca, una calle cerrada, empedrada, muy bonita, y hay una especie de museo y al lado un parquecito. Me dicen que esa casa donde está ese museo era de Jacobo de Lara, sí. Y que ahí mataron a Lili. Pero a Lili lo matan en la puerta de Jacobo de Lara. Ahí mismo, saliendo. Pero ¿saliendo de dónde? Ese era un almacén de negocio que tenía Exacto. Jacobo de Lara, y ahí mismo lo mataron. Pero en la puerta de un almacén de Jacobo de Sí, Lara. sí. Ahí está el museo. Ajá, ahí está el museo. La casa ahí de fui. Jacobo de Lara, sí. Ah, ya. Y mire, doctor, déjeme comentarle, como le dije, que hasta Cipriano le arrebataron el enemigo número 1 de Trujillo, se lo dieron a otro. Así ha pasado con Moca, así ha pasado con nosotros. Yo he caído 3 veces preso en el gobierno de Balaguer. Lo último que se ¿Y por inventaron. qué? No le voy a decir por qué. Una vez se inventaron que yo iba a matar a Balaguer. Oiga, ¿por qué? Sucede cuando... ¿Y usted quería matar a Balaguer? Imposible, oiga, para decirle. Cuando secuestraron en el consulado de Venezuela a unos coroneles, unas cosas, hubo una intervención y eso lo cerraron. Yo tengo un apartamento aquí en Plaza Gasco, en el 9º piso, y tenía un telescopio que en mi finca yo miraba la hora del reloj de Moca. Y un día traje el telescopio, lo puse ahí en el balcón, y cuando el asunto de que llegaron con el secuestro del consulado de Venezuela y el general, me retrataron. Yo en ese entonces tenía barba, mi esposa era rubia, y dijeron que investigaron bien, es un Bencosme, ese posiblemente está en línea recta de mi casa, del Plaza Gasco en 9, piso 9, a la casa de Balaguer, estaban como a 400 metros, y podía matarlo con el ataúd. Y me agarraron preso. Me llevaron al servicio secreto, me decían que quién era mi cómplice y quién eran los otros. Yo no tengo ningún motivo para matar a Balaguer. Con ese apellido usted era de No tengo ningún motivo para matar a Balaguer. Digo, inclusive, mi familia es balaguerista. Porque déjeme decir algo, doctor. Balaguer, que era un títere de Trujillo, fue uno de los primeros trujillistas. Sin embargo, era amigo de mi padre. Sí. Era amigo y hablaban Pero siempre en francés. Usted no puede negar cuál es la marca que ustedes, con la que ustedes nacen. ¿Qué es un Bencosme
para la mayoría de los dominicanos que no conocemos la historia. Primero, personas valientes, personas patriotas, personas que los hombres gustan del sexo opuesto. Esas son cosas que ustedes no pueden negar. No. Trabajadores toda su vida. Entonces, frente a eso, que un gobierno se cuide de un hombre que tiene un telescopio para ver las estrellas, pues no es raro que baje el telescopio y lo convierta en un fusil telescópico. Yo quisiera, Cipriano, que tú ya nos dijiste cómo tu abuelo tuvo la visión de ver lo que venía después de Trujillo, y lo dijo. Por cierto que no le hicieron caso. El tema es que el Nostradamus, hay otros elementos que coinciden con sus predicciones. Sí. Cipriano veía las cosas en lontananza antes de llegar. Cipriano vaticinó. Por ejemplo, cuando los norteamericanos vinieron, que invadieron aquí, que él fue apresado, dijo, cometerán exceso y desastre, argumentando que van a organizar el país. Y así pasó. Los norteamericanos, doctor, cuando vinieron aquí, organizaron el país, pero hubieron muchos desastres, muchos desórdenes. Déjeme decirle que cuando ellos se fueron, en el año 1924, aquí nació un nacionalismo entonces, y la gente, los dominicanos comenzaron a sentir cierta irritación por los excesos que habían cometido los norteamericanos. Bien, yo quiero terminar preguntándote algo. Tu padre Donato, ¿en qué año muere? Vamos a decir que lo mueren. ¿Perdón? Que lo mueren. ¿En qué año? En el 1957, un 19 de febrero. ¿Cómo muere? Bueno, a mi padre lo apresaron en Piedra Blanca. ¿Dónde? En Piedra Blanca, él venía de Moca. Sí. Él venía, ¿sabe por qué venía? Porque ¿En qué año? En el 1957. 57. Sí, mire, mi padre había hecho algunos excesos en su vida, como el cuento del reinado de la candidata de Montecristi. Trujillo estaba en el centro de recreo de Moca, digo de Santiago, perdón, y fue una muchacha a venderle unos votos para su reinado. Trujillo le dijo a Manuel Moya Alonso, que estaba al lado, cómprale 500 pesos de votos. Ella cruza el centro de recreo, el parque, y va al restaurante Antilla, y ve unos carros, Cadillac que hay, cosas, y ve como que hay gente de poder. Y le dice, ¿quién es que están ahí? Ah, es un señor de Moca, pidió adinerado y que muy mujeriego. Y que fue con muchos votos. Ella fue allá. Le dice, mire señor, yo soy la candidata de Montecristi, vine a venderle unos votos. El Trujillo me compró 500 pesos de votos para mi reinado. Antes, el que más votos tenía, ganaba, no era la más bonita. Y papá le dijo a su secretario, andaba siempre con un secretario, 2 o 3 personas, ve porque el maletín a mi carro. Sacó su cheque y le dio un cheque en blanco. Bien. Tenga, para que usted salga reina. Estos dicen que antes de 1 hora fueron a un Trujillo de los calles. Mire, jefe, Donato acaba de ridiculizarlo. Mire lo que hizo. ¿De? Ridiculizarlo. Ajá. Le acaba de dar un cheque en blanco para que la eligió reina. ¿Y quién es ese? ¿Es el hijo de Cipriano? Ah, entonces mire, ¿qué pasó? Antes que usted siga, del 30 que metió tu abuelo al hecho del 57, del reinado, Sí, sí. Son muchos años, son 17. No, Sí, son más. 17. Son 27. ¿Perdón? Del 30 al 57, son 27. Ok. ¿Qué contacto tuvo Trujillo con tu padre? Muy bien. Primero fue cuando Trujillo cogió la finca de Cipriano. Sí. Que un caballo, oiga bien, de $5,000, lo compraron Cipriano en Colombia, lo cogieron para cagar agua para la tropa, para que vieran cómo se ponían las cosas contra Trujillo, humillando a la familia y a todo el mundo. Bueno, mi padre estaba afuera. Él vino con un salvoconducto. Que él tuvo fuera. No, estudió ingeniería en Bélgica. Él estaba allá Muy bien. ¿En qué año cuando se fue matan a tu su papá. Él está allá afuera.
Y su hermano está en el exilio en Estados Unidos. Y él consigue un salvoconducto porque la familia Bencosme estuvo aliada con la García Gautier, porque mi papá era novio de una hija de don Bebé García Gautier en Montebruno. Ya. Y consiguieron un salvoconducto con el Papa, no sé para qué viniera, y vino de Trujillo a reclamar su finca, lo que le tocaba a él, todas las cosas que tenía Trujillo ocupado y los militares. Y Trujillo se la entregó. Ese fue el primer contacto. Pone en su campo a trabajar y en 10 años levanta la finca y la pone como un ejemplo para el país. Porque en su fondo habían 500 lámparas fluorescentes. La planta eléctrica de San Francisco de Macorís la compró él para su fondo. Y tenía 8 choferes privados, 8 carros, una serie de cosas que incitaban a Trujillo. Ahora déjame decirle, una vez Trujillo se enamoró de una muchacha de Santiago, apellido Lobatón, Brina Lobatón, y doña María, su esposa, estaba muy disgustada y habían dicho que habían intentado hasta matarla. Y alguien le dijo, pero jefe, hable con Donato Bencosme, mire, tiene como 7 mujeres y su esposa está tranquilita. ¿Y quién es Cipriano? ¿Quién es Donato? Él dijo, Cipriano. ¿Sabe qué hace Trujillo? Lo nombra gobernador. Nombrarlo gobernador y no aceptarlo es tu muerte. Él tuvo que aceptar. Bien, yo quiero preguntarte algo. De las tierras de tu abuelo, ¿hay alguna en posesión tuya? No, la que yo heredé. ¿Perdón? La que yo heredé. Mi padre heredó una de las mejores fincas de Cipriano. Porque de todas esas cientos de tareas, ¿con cuánto usted tiene ahora mismo? Déjeme decirle, perdón. Mi padre, recuerda que Sergio Bencosme lo mataron. Sí. La hija de Cipriano murió de parto. Sí. Y mi papá, para ser más pequeño, fue que vino y reclamó todo. Sí. Y finalmente, cuando se hizo la partición, a él le dieron una de las mejores fincas. Esa finca, nosotros somos de la central 5 hijos. Él tenía otros bienes y se repartió entre 3. Bien. Y de esa parte, mi hermano, que se llama Donato Bencosme, y yo compramos a una hermana la parte. Entonces tenemos la finca entre 2. Bien. Le damos las gracias a Cipriano Bencosme, nieto de Cipriano Bencosme, hijo de Donato Bencosme, por habernos contado todas estas cosas. A nombre de Víctor, de Carlos, le damos las gracias y queremos, después de esto, pedir 2 cosas. Primero, que cuando se pueda editar el libro impreso, se enteren. Y mientras tanto, está en Amazon. Gracias, doctor. Doctor, yo deseo dar las gracias a usted por la oportunidad que me da a mí y a la familia. No, gracias. De externar nuestros pensamientos al pueblo dominicano. Muy amable.